Este día 5 de abril del 2024, en el circo que tiene instalado López en su castillo, hizo alusión a que la maestra Delfina Gómez es una mujer honesta, es una mujer íntegra, decente, y ello porque una periodista denunció que un señor Alonso Beltrán, que viene siendo hermano de la que fue su esposa, estaba haciendo simulación de contratos que eran autorizados por la señora Delfina Gómez. Y López, como es costumbre de defender y proteger a la delincuencia organizada, le dio su espaldarazo y dijo que ella es una mujer honesta y dio instrucciones de hacerle del conocimiento de la señora Delfina tal denuncia, pero ello viene a colación porque pues ya es una actitud muy sistemática de López de defender a la delincuencia organizada. Esa es su forma de desgobernar al país, y se me hace pues demasiado increíble que López sea tan descarado, tan cínico, y que mienta sin ningún remordimiento. Y es por esa razón que López pues ya no merece vivir. Y eso lo digo de manera metafórica porque recordándome del aforisma de Sócrates que decía: conócete a sí mismo, y ello para poder conducirte en la vida, porque una vida sin examen propio no merece ser vivida, y eso le cae como anillo al dedo a la personalidad narcisista y mitómana de López, porque en todo su desgobierno jamás ha hecho un examen de su verdadera personalidad y siempre aparece como un mesías, como un ser superior. Y para demostrar la desfachatez, el descaro de López en relación a la defensa de los corruptos, me permito exhibir sus declaraciones del circo de este día, 5 de abril del 2024, así. La Ley de Obras Públicas prohíbe entregar contratos a empresas que simulan competencias o que representan un conflicto de interés. Sin embargo, entre 2020 y 2022, 3 empresas de Armando Alonso Beltrán, Acubo, Arro y Subsus Ingeniería, compitieron entre sí y ganaron 11 contratos de obra pública. Y las Secretarías de Medio Ambiente y Obra Pública de la Ciudad de México también estuvieron involucradas en la entrega de esos contratos. Las simulaciones se dieron mientras Alonso Beltrán era socio de las empresas, ganando un aproximado de 810 millones de pesos. Este empresario actualmente es administrador del agua del Estado de México y está encargado de resolver la crisis hídrica que sufrimos 500,000 de mexiquenses. Hemos solicitado la postura de Pedro Moctezuma Barragán, secretario del Agua, y de la propia gobernadora Delfina Gómez. Sin embargo, no hemos tenido respuesta. Por eso acudimos hoy con usted, presidente, para preguntarle cuál es su postura al respecto. Bueno, primero decir que le tengo toda la confianza a la maestra Delfina, la considero una mujer honesta, incorruptible, y si hay esa irregularidad, esa presunta corrupción, se va a actuar. Ahora mismo, seguramente la maestra
si no nos está viendo, a lo mejor sí, por lo importante del eclipse. Pero le van a informar y ella va a dar una respuesta. Bueno, este narcopresidente sujeto a Trabiliario no oculta la cruz de su parroquia. Es un mitómano, es un desvergonzado, descarado, es un cínico. Su desgobierno se ha caracterizado por ser el alcahuete de los delincuentes, de la gente más deshonesta, y es el responsable de que sus paleros carguen su deshonra, porque les hizo perder su dignidad. De hecho, desde la conquista, y de acuerdo al mestizaje que se dio con el encuentro de los europeos, pues los indígenas dejaron de tener su cultura, de defenderla, porque como dice Alfonso Reyes, haciendo un símil respecto del jarro con el caldero, prevaleció el caldero y se acabaron las costumbres, porque lo que se impuso es la evangelización de los españoles. Pero regresando al tema que anima este comentario, pues López es un cínico y es un descarado. Y por eso recordé al inicio de este comentario el aforisma de Sócrates que dice: conócete a ti mismo. Y es necesario conocerse a sí mismo para que la persona se pueda conducir con rectitud y con decencia en la vida. Porque una vida sin un examen propio no merece ser vivida. Y que yo tenga conocimiento, López nunca se ha hecho un examen para conocerse a sí mismo. Y ello sería de mucho valor, porque si realmente López hiciera ese examen de conciencia, llegaría a la conclusión que no es más que un mediocre, un farsante, que no tiene ninguna moral ni ética, que es hipócrita porque presume ser un hombre bueno, un hombre demócrata. Si se hiciera ese examen, reconocería que es homosexual, porque en muchos de sus circos ha reconocido que le gusta besar a los hombres y que también le gusta que lo besen. Y aunque esto no es lo trascendental, sí es una prueba de que López nunca se ha hecho un examen a sí mismo. Y eso es lo que ha provocado su fracaso. Por ejemplo, nunca ha reconocido que es el asesino de su propio hermano, José Ramón, a quien mató de un balazo en la cabeza con una pistola calibre 38. Y según dicen los periódicos de esa época en Tabasco, por el hecho de que pretendía a la novia de su hermano y tenía celos. Y ahí resaltó su carácter narcisista de creerse superior y tener la razón sobre todas las personas. Y ha llegado a tal grado la hipocresía y cinismo de López, que en una resolución del Tribunal Electoral de la Federación, que dictó una multa de 4,5 millones al partido Morena, porque la señora Delfina Gómez
descontó el 10% del sueldo de los trabajadores de Texcoco, en donde ella era la alcalde, por 3 años, y fueron más de 40, 50 millones que le entregó a López. Y López lo sabe porque esa resolución se hizo pública y López en su circo la defendió y la exoneró como la exoneró al principio de su video. Y ello pues llega o nos lleva a la conclusión de que López es un resabio del mestizaje, pero en el sentido de que tiene un complejo de inferioridad que trata de disimular con el poder absoluto que le da el ser presidente de la República, y que eso es el fracaso de su desgobierno. Por eso el odio y el rencor que siente sobre los que llama conservadores, que son personas que sí han trabajado, que sí han hecho un esfuerzo para mejorar su estatus económico y social. Y yo creo que en esas condiciones el narcopresidente debe hacerse un examen a sí mismo para poder tener el privilegio de vivir y para demostrar la hipocresía y el cinismo de López. Me permito exhibir las declaraciones en donde, a sabiendas de que la señora Delfina Gómez cometió un delito electoral, la defiende y trata de convencer que él solamente tiene la verdad absoluta y que por el simple hecho de defenderla ya la está exonerando, la está santificando en propias palabras, y ya puede formar parte de su grupo de iluminados, como se acredita con este video. Nuestra solidaridad con la maestra Delfina, porque hay una campaña en su contra, muy injusta. Yo quiero expresar mi absoluta confianza a la maestra Delfina. Esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación, pero ella sigue viviendo en Texcoco, en su misma casa, nada que ver con los que han actuado como secretarios de Educación Pública en otros tiempos. Hay toda una intencionalidad política detrás. El respaldo del presidente a Delfina Gómez llega luego de que el Tribunal Electoral ratificara por unanimidad la multa de 4.528.000 pesos impuesta por el INE contra Morena por haber omitido el reporte de ingresos en los años 2014 y 2015 con recursos obtenidos de la retención del 10% del salario a trabajadores del ayuntamiento y del DIF local por un total de 2.2 millones de pesos. Bueno, por ese respaldo que hace López a los delincuentes, a la gente deshonesta, a la gente deshonrada, creo que merece que se conozca a sí mismo para poder conocer a los demás, porque parece ser que López no conoce la decencia, no conoce la honestidad, no conoce a la gente que se ha esforzado en este país por sacarlo adelante con su trabajo honesto y sin recibir dádivas o prestarse a decir loas
y reconocimientos a un personaje mesiánico que no está gobernando para el pueblo de México, está gobernando para satisfacer su ego personal y además para sostener corruptos y seguir sosteniendo la deshonra de los paleros a los que apoya López, y que contraprestación ellos le dan su respaldo con demasiada mediocridad. Y por eso es que al inicio de mi intervención llegué a la conclusión que López no merece vivir, porque si no se ha hecho un examen a sí mismo, entonces no puede conducirse en la vida, porque él es proclive a apoyar el mal, pero nunca que se haya visto en su vida defiende al bien. Y por ello es que López es un mediocre, es un hipócrita, es un cínico. Insisto, el narcopresidente no merece vivir. Muchas gracias.